Om Shanti, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del espacio de salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que es interesante porque hay conceptos que a veces uno no tiene demasiado claro o bien hay cierta confusión o también van cambiando, ¿no? Sabemos que en muchos aspectos, incluso en la alimentación, hay conceptos que de tiempo en tiempo han ido cambiando. Y entonces, bueno, algunas cosas vamos a ver hoy porque realmente es muy amplio todo, muy abarcativo este tema, y hoy vamos a ver algunas cosas que a nosotros por lo menos, nos interesan, que somos vegetarianos y que tenemos una alimentación específica y que es bueno poder aclarar, ¿no? Ciertas cosas, por ejemplo, con el tema de los tipos de sal, las levaduras. Si no hay tiempo, hacemos una segunda parte, porque es un poco extenso también. Así que yo ahora voy a compartir un PowerPoint y ahí lo vamos a ver con más claridad. Cualquier comentario que quieran hacer, cualquier aporte que tengan para hacer, son todos bienvenidos, ¿no? No es que voy a hablar yo sola, sino que ustedes, todo aquello que tengan para compartirlo, bienvenido. Entonces, vamos a ver cuáles son los mitos que hay en alimentación. Voy a esperar que se termine de cargar. Está todavía, le faltan unas páginas para completarse antes de empezar a pasar. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué son estos mitos, no? Que es necesario, yo no diría desmentir, sino hacer algún tipo de aclaración, porque algunos conceptos están un poco desdibujados, simplemente es eso. Entonces, prácticamente todos los mitos se pueden resumir en algo que es bien simple, ¿no? Que es utilizar el sentido común. Porque en realidad, hoy en día, con el tema de las redes, hay muchísima gente, nutricionistas, y todos vienen de distintas escuelas, y todos van dirigidos también a distinto público. Y entonces pueden también algunos, con cierta irresponsabilidad, decir cosas que no son totalmente ciertas o que se prestan también a confusión o deberían usarse de una manera diferente según para quién, ¿no es cierto? Entonces, así podemos ver que hay algunos que presentan dietas que son milagrosas, que dietas hay miles, o alimentos que no hay que consumir para nada, o algunas técnicas de conservación que pueden ser dañinas, o hábitos alimentarios como curativos o sanadores. Entonces, es necesario a veces demistificar todo esto. Y bueno, vamos entonces a empezar con algo que es sencillo, que los alimentos integrales engordan menos, ¿no? Cuando uno a veces quiere comer más saludable, y del tema de esto de saludable, también es necesario aclarar que tendríamos que decir comer mejor, porque saludable es saludable. Si uno lo piensa hoy día, y ese también es tema para otro encuentro, prácticamente todo está modificado genéticamente. Incluso la carne se va a empezar a modificar genéticamente. Por lo tanto, no podemos hablar de que es tan saludable si hay algún tipo de modificación, si hubo genes que se introdujeron para cambiar algo del componente de ese alimento. Y por ejemplo, también sobre todo, eso pasa con las frutas. Muchas de las frutas que nosotros consumimos no son originales, puras, digamos, como eran hace años, sino que son productos de injertos que se han hecho
y entonces hay algunas que presentan un valor nutritivo mejor y otros simplemente a veces para producir más cantidad o bien para mejorar el aspecto, para hacerlas más resistentes. Entonces, vemos que esto de ser tan saludable, en algunos casos, podemos decir que no es tan así. Lo vamos a ver en uno de los elementos que vamos a ver hoy, por ejemplo. Y después ahí lo vamos a destacar, ese tema. Entonces, bueno, en realidad no es que sea más saludable o mejor la harina integral, los productos integrales o que engorden menos. La diferencia es que tienen mayor cantidad de fibra y eso siempre es beneficioso para el cuerpo. Pero en realidad la cantidad de calorías que se consumen, el pan blanco y el integral son exactamente la misma, por lo tanto engordan igual. Y lo que deberíamos es racionar la porción de lo que comemos, ¿no es cierto? Esto también es otro tema que muchas veces se presenta para discusión o temas de diferencia según el concepto de algunos nutricionistas incluso. La fruta tomada después de la comida engorda o bien no es saludable, no es bueno. Y en realidad la fruta es ideal comerla con el estómago vacío o bien después de las comidas, pero respetando un tiempo de espera, ya que se digiere a un ritmo distinto al que necesitan las proteínas y los carbohidratos que hemos consumido en la comida. Entonces, podemos consumirla. Sin embargo, acá hay una aclaración, a pesar de esto, hay algunas excepciones, que son las frutas como la piña, ¿no? El ananá, las manzanas y también la papaya o mamón se pueden comer directamente una vez terminados de comer porque en su interior hay enzimas que ayudan a digerir los almidones y las proteínas, o sea que no es contraproducente para la digestión de nuestros alimentos, de lo que hayamos comido antes que ellas. Acá también hay un tema, ¿no? Que los alimentos light adelgazan. Y en realidad, el tema del light quiere decir reducido o que se le ha eliminado el contenido de azúcar o de otros componentes calóricos, ¿no? Por lo tanto, pueden engordar menos, apenas menos que los normales, llamados normales, comunes, que no tienen este tratamiento, pero en realidad no harán adelgazar, ¿no? Incluso a veces, cuando nosotros comemos este tipo de alimentos, después nos sentimos con más apetito. Y entonces podemos llegar a comer más de lo normal después de haber consumido estos alimentos, ¿no? Porque no nos dan saciedad en muchos casos. El tema del congelado o guardar en el freezer, ¿no? También hay a veces muchas dudas con esto, que pensamos que hay alimentos que después no van a tener el mismo nutriente que nosotros queremos obtener de ese alimento. Y en realidad, lo único que pasa, hay algunos, por supuesto, que sabemos que no deben congelarse. El arroz, las papas, incluso la papa o el arroz al día siguiente de haberse cocinado, ya sabemos que pierden todo el nutriente que tenían en el momento en que lo hicimos. Son para consumir cuando los hacemos. Unas horas pueden guardarse en la heladera, pero
ya va perdiendo su valor nutritivo. Por lo tanto, esos alimentos sí hay que tener en cuenta de consumirlos dentro del mismo día. Cuando los cocinamos puede ser del mediodía a la noche, pero ya para el otro día a veces uno suele guardar comida con otras preparaciones, ¿no? Y realmente no es lo mejor. Pero en general, con los alimentos, si nosotros guardamos alimentación, comidas ya hechas, preparadas, lo único que vamos a obtener es que cambie un poco el sabor, ¿no? Pero la realidad es que la congelación o la ultracongelación son dos técnicas de conservación que realmente preservan las propiedades nutritivas de los alimentos. Incluso a veces hay verduras, frutas, que así como las compramos, las podemos lavar y después guardar en el freezer y se conservan muy bien durante unos cuantos días. Así que este mito es bueno eliminarlo porque muchas veces el factor tiempo eh, es el que nos traiciona, el no poder salir a comprar, no tener el debido, también la debida preparación, ¿no? Para hacer las cosas, eh, nos está esto proveyendo una facilidad muy grande, el hecho de tenerlo en casa ya guardado. Otro punto es el de saltarse comidas para poder adelgazar, ¿no? Cuando nosotros decimos voy a bajar un poquito de peso, tal vez es muy poco lo que tengo que bajar de peso, digo, me salteo tal vez el desayuno o la cena, tomo algo ligero, un café con leche o un caldo y ya está. Y en realidad, con eso, lo único que logramos es que después vamos a tener seguramente más hambre y vamos a comer más de lo que necesitamos en la siguiente comida. O sea que estamos obteniendo el efecto contrario a lo que estábamos buscando. Por eso es importante respetar, ¿no?, los tiempos de cada comida. Y no todos tenemos los mismos tiempos, que también eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay personas que comen 6 veces en el día y está bien, y otros comen 4, y otros 3, pero cada uno lleva su ritmo. Pero si salteamos comidas, o lo mismo cuando hacemos ayunos intermitentes, que también eso tiene diferentes escuelas. Hay quienes lo apoyan y hay quienes dicen que no está bueno. Por lo tanto, siempre consultar con el médico de cabecera, con el profesional que nos atiende, porque puede ser riesgoso, ¿no? Pasar muchas horas sin consumir ningún tipo de alimento. Perdón, que me salté 8. Bueno, los suplementos vitamínicos son necesarios. Acá también siempre pensamos que, sobre todo cuando llegamos a una determinada edad o cuando hacemos determinada actividad física, por ejemplo, pensamos que necesitamos suplementos siempre. Pero en realidad, si uno tiene una dieta bien equilibrada, las vitaminas directamente las obtenemos de nuestro alimento, ¿no? Las cantidades justas para el organismo. Pero hay casos específicos en que tenemos que hablarlo con el profesional y es quien nos va a recomendar qué cosas tenemos que suplementar, ¿no? No es lo mismo el hierro que el calcio, o hacer todo un combo general, porque ahí estamos. Muchas veces compramos en la farmacia, como es de venta libre, estos que son suplementos que tienen de todo un poco y nos traen como 99 variedades, y nosotros
ingerimos eso y estamos poniendo una milésima parte de lo que tal vez necesitamos y en realidad no nos sirve de mucho. Por lo tanto, es importante siempre, siempre la consulta al médico, porque además cada organismo es diferente. Tiene que ver la edad, el estilo de vida, la ocupación que tenemos, si hay alguna enfermedad preexistente, eso lo determina siempre el médico. El médico el que nos trata, al que nosotros le tenemos confianza, ¿cierto? Por ejemplo, quienes necesitan sí suplementarse siempre, que son las personas que tal vez tengan una mala absorción intestinal, o bien personas que tienen dietas específicas, como ser los vegetarianos, los veganos, ahí sí hay suplementos que son muy conocidos ya, pero tal vez necesitamos también combinar con algo más. Las personas que tienen un déficit específico de alguna vitamina, las mujeres que están en edad reproductiva, las mujeres, o sea, las mujeres jóvenes que trabajan, que hacen deporte, o sea, que tienen un desgaste físico importante, seguramente necesitan suplementarse, también las mujeres embarazadas y menopáusicas. Otro mito, ¿no?, que tenemos, que el café provoca hipertensión arterial. En realidad, no hay nada que compruebe que esto es así. Como el café contiene cafeína, que es un estimulante, el efecto que ella produce sobre la presión sanguínea puede ser a veces según la personalidad y la predisposición de la persona tal vez para sentirse un poco más estimulada, porque va al sistema nervioso, ¿no? Actúa sobre él y entonces tal vez uno está más despierto, más activo, pero tampoco en todas las personas causa el mismo efecto. Entonces, habría que ver en aquellas personas que sufren de hipertensión cuál es la verdadera causa de que padezcan eso, pero no lo va a determinar el hecho de que tome café. Y como todas las cosas, siempre debe hacerse de una manera moderada, ¿no? Como todo. Si es equilibrado, si es moderado, nunca nos va a causar algo dañino, salvo que lo tengamos prohibido por algún motivo de salud determinado. La presión arterial, como decíamos, es la fuerza, para saber bien de qué se trata, por las dudas, la presión arterial siempre es la fuerza que ejerce nuestra sangre sobre las paredes de las arterias cuando pasa por ellas, ¿no es cierto? Y el consumo de café parecería ser seguro si lo bebemos, como decíamos, moderadamente, y en realidad no trae un riesgo para la salud. Ahora, si estamos todo el día, porque también hay gente que puede tomar hasta 5 o 6 tazas en un día, y tazas grandes, a la mañana, durante el día, incluso después de cenar. Entonces ahí sí habría que ver que puede estar trayéndole algún perjuicio con el tiempo, ¿no es cierto? Las grasas. El hecho de decir las grasas son malas. Bueno, en realidad ya esto lo hemos visto en otros encuentros, el tema de hablar sobre las grasas, las buenas, las malas, las grasas saturadas, las insaturadas, pero bueno, acá vamos a hablar en el sentido de si hacen mal o no. Y en realidad las grasas no son malas. De hecho, son importantes y es necesario incluirlas en nuestra dieta, salvo cuando están en una comida chatarra, que sabemos uno si va a comer afuera, ese tipo de comida, que se usa el aceite muchísimas veces, cuando se usa aceite que no es de buena calidad. Entonces, es importante entonces
tener en cuenta que también la panificación industrial y todos los alimentos que son ultraprocesados tienen grasas saturadas. Entonces ahí hay que cuidar el consumo, como decimos siempre, ¿no? Lo que es con moderación no nos va a dañar, pero si comemos en exceso todos los días, ahí hay que tener cuidado, prestar atención. Lo que es cierto es que un exceso de grasas en el cuerpo aumenta así el riesgo de enfermedades cardíacas y de algunos otros trastornos. Pero la grasa en sí, sabemos que la grasa es una fuente de energía para el cuerpo que necesitamos realmente. Por eso lo importante es cuidar qué calidad de grasas es la que yo estoy consumiendo. En general nosotros consumimos grasas vegetales, que son buenas para la salud, ¿no? Si se consumen en exceso, siempre, aunque sean las vegetales, también van a terminar dañando los órganos, los tejidos, pero eso es cuando es en una cantidad excesiva y que es de uso constante, todos los días, hacer frituras, o incluso siendo al horno, ponerle demasiado aceite, esas comidas que son muy aceitosas, que a veces pueden tener un rico sabor según el gusto de cada uno, pero al final terminan dañando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, la forma de cocinar también. Aunque las grasas vegetales tienen mejores nutrientes, son más beneficiosas, tampoco tenemos que consumirlas en exceso. Recordemos, eso sí, que son una fuente de antioxidantes. O sea, qué beneficios nos traen. Por eso la importancia de consumirlas y de hacerlo de forma medida. Ayudan siempre a retrasar nuestro envejecimiento, protegiendo la salud de la piel, del cerebro, previenen el cáncer, contribuyen a reducir el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular, mejoran el transporte de la vitamina A, D y E. Siempre estas vitaminas y en general todos los suplementos vitamínicos deben tomarse en un momento que estemos comiendo, ¿no? Porque ayuda eso a su asimilación, a su absorción en el organismo. Pero estas tres específicamente tienen que hacerse con un justamente vehículo que sea el de las grasas. Entonces, sabemos ya que hay muchas veces incluso otro que consumimos de esa manera es la cúrcuma, que es tan buena, en una cucharadita de aceite, justamente poner un poco de cúrcuma y consumirla en ayunas especialmente, pero si no en algún momento del día, o ponerla en nuestras comidas. Son siempre aliadas perfectas para el corazón. Las grasas de origen vegetal previenen la acumulación de colesterol en las arterias, que ese es el peligro con las grasas trans, que son pesadas y que van dejando, ¿no?, como un residuo sobre las arterias que las hacen, las hacen poner gruesas y que impiden después que la sangre pase libremente. Después tenemos el azúcar. ¿Qué es mejor? Azúcar blanca, azúcar morena, azúcar mascabo. Entonces, acá vamos a ver que el azúcar moreno puede parecer más natural o menos refinada que el azúcar blanco, pero desde el punto de vista nutricional son idénticas, se puede decir, ¿no? Porque por cada 100 gramos el azúcar blanco aporta 387 calorías y el moreno 377, o sea que prácticamente no hay diferencias. Aunque el azúcar moreno siempre se vende como que es más saludable. Sabemos entonces que son prácticamente iguales. La diferencia recae en que el azúcar moreno tiene unas cantidades muy pequeñas, casi irrelevantes, o sea que prácticamente son insignificantes
desde el punto de vista nutricional de vitaminas y minerales. Y el azúcar mascabo, ese que generalmente nosotros consumimos como el mejor, ¿no? Bueno, es más integral que el azúcar blanco, pero hay una diferencia que es que no está refinada, ¿no? Entonces, acá es importante destacar esto. Para obtenerla, se extrae jugo de caña de azúcar y se la deja evaporar, hasta que se consigue un residuo seco que luego es molido. No es lo mismo que azúcar negra, ya que esta última es azúcar refinada, a la que se le agrega melaza, ¿no es cierto? Tiene el mismo proceso que el azúcar blanca, pero después se le agrega la melaza para darle ese color. Al no estar refinada, presenta pequeñas cantidades de nutrientes propios del jugo de caña, como ser antioxidantes, vitaminas del complejo B y minerales como potasio, magnesio, hierro y calcio. Es decir, que si tendríamos que elegir, vamos a elegir el azúcar mascabo, ¿no? Porque vemos que es realmente la más completa, podemos decir. Pero en muy pequeñas cantidades, por lo que no podemos tampoco decir que sea tan significativa la porción de azúcar que nosotros podemos consumir. Hay que tener en cuenta que el valor calórico es muy similar al del azúcar blanca, o sea que muchas veces cuando decimos voy a hacer una dieta o me voy a cuidar con el peso, voy a cambiar por azúcar mascabo, y en realidad estamos consumiendo, si es por calorías, lo mismo, ¿cierto? Es muy ínfima la diferencia. Un exceso del consumo de azúcar mascabo puede llegar a contribuir a un aumento en el valor calórico justamente de la alimentación, aumenta, y acá hay que tener cuidado, los niveles de los triglicéridos en sangre y aumentar los depósitos de grasa corporal. Lo que tiene es una diferencia muy significativa, ¿no? En cuanto al sabor y a la consistencia, son muy distintas del azúcar blanca y del azúcar moreno. Otro mito, que cuando como mucho chocolate me puede salir acné. Y en realidad, ni el chocolate ni ningún otro alimento produce acné. Nos va a provocar este problema cutáneo. Este simplemente aparece cuando hay alteraciones hormonales, ¿no? Y eso lo vemos muy bien en los adolescentes, ¿no? Cuando empieza toda esa revolución hormonal en los adolescentes, que tienen siempre, o en la mayoría de los casos se produce, que tienen ese acné que les preocupa. Y personalmente me acuerdo de mi sobrino, que decía que no comía, él no comía chocolate por muchísimos años, ahora ya empezó a comer chocolate porque le iba a sacar granito, decía. Entonces no quería, no probaba nada que tuviese chocolate. No son esas creencias que uno va llevando, que saca de algún lado y bueno, y las aplica en la vida cotidiana. Y bueno, en realidad es cuando estas alteraciones hormonales se traducen en un aumento de la segregación de grasa en la piel, y, y entonces aparecen estos granitos, pero no tiene nada que ver el chocolate. Por el contrario, el chocolate siempre nos aporta beneficios. Ayuda justamente a perder peso, reduce el estrés, entre algunos de los beneficios, que es bueno recordarlos porque realmente son productos nobles, ¿no? Cuando tienen pureza, cuando tienen la mayor cantidad de cacao en su componente, ¿no?
Es un poderoso antioxidante, disminuye la presión arterial, mejora la memoria, eleva los niveles de hierro, mejora el estado de ánimo, ¿no? Siempre. Otro mito que no es real es esto de mezclar hidratos de carbono y proteínas en las comidas, que nos dicen que si lo hacemos vamos a engordar, ¿no? Y en realidad la subida de peso se produce cuando la ingesta calórica es mucho mayor de la que en realidad quemamos, ¿no es cierto? Por eso la gente que es sedentaria tiende a tener a veces sobrepeso porque no realiza ninguna actividad, incluso a veces comiendo no en forma desmesurada, no comiendo demasiado. Independientemente de si mezclamos los alimentos o no, se va a dar el hecho de que nosotros aumentemos de peso por la cantidad, ¿no? Según nuestra actividad. Y de hecho el plato ideal, ¿no? Nos marca la medicina, y en este caso la medicina ayurveda también, que el plato ideal es este en el que se consumen 3 de estos componentes, 3 partes. Medio plato debería ser de vegetales, 1/4 de carbohidratos y otro cuarto de proteínas, ¿no? En nuestro caso, la gente común pone carne allí, pero nosotros tenemos las proteínas que las podemos obtener de las legumbres, las semillas, los cereales, en fin, hay mucha variedad y sería esta la medida ideal de un plato con una alimentación, una nutrición completa. Medio de vegetales y el otro medio repartido entre proteínas y carbohidratos. ¿Los hidratos de carbono son malos realmente? Decir esto realmente es peligroso también, porque los hidratos de carbono son y deben ser un pilar siempre en toda dieta. No se los puede eliminar por completo, porque son el combustible de las células. Entonces, es necesario comer productos que tengan hidratos de carbono. La diferencia es de dónde, cómo, cantidad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pan, las pastas, los cereales, los frutos secos, ¿no? Y todo, como siempre, en una forma adecuada, en una cantidad moderada, evitando evidentemente el consumo excesivo y la ingesta de productos ultraprocesados ricos en azúcar, ¿no? Porque es muy distinto si nosotros hacemos el pan en casa, que sabemos, además hay distintas, hoy día hay tantas harinas y además creo que ya hoy día todos ya sabemos cómo hacer harinas de distintas semillas con las que podemos fabricar nuestro pan. Eso es lo mejor. Pero si tenemos que comprar, que no sea esos panes que vienen, que cuando uno ve cómo están, qué contienen, tiene una cantidad de cosas que realmente tenemos que pensar qué estamos consumiendo y que nos pueden llegar a dañar, a traer algún efecto a nuestro cuerpo, porque realmente tienen un montón de cosas, por ejemplo, aditivos distintos, aditivos, conservantes, para que duren más tiempo, para que tengan una mejor textura, y eso, por supuesto, tal vez lo hace muy lindo, pero realmente para la salud no es tan bueno. Entonces, lo mismo la calidad de la pasta que uno consume, tenemos que ver que sea de muy buena calidad. Porque siempre los carbohidratos proporcionan energía de forma fácil y rápida. Es un nutriente
Importantísimo para nuestro cerebro. Contribuye a la salud intestinal. Ayuda a reducir el nivel de colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, digamos, ayuda a reducirlo, y también controlar el nivel de insulina, controlar el estrés, es una fuente de fibra y siempre favorece la recuperación muscular, ¿no? Entonces vemos que realmente es importante incorporarlo siempre en nuestro consumo diario. La sal. Este es un tema también interesante porque hay distintos tipos de sal y uno a veces no sabe bien cuál elegir. Pero, primero que todo, es el tema, ¿sal sí o sal no? La sal provoca hipertensión. Entonces, primero que nada, la sal no provoca hipertensión ella en sí misma, ¿no? Por supuesto que sí, lo va a hacer en aquellas personas que tienen sensibilidad para que pase esto, para tener hipertensión. Es decir, que las personas con un diagnóstico específico o que tienen predisposición a que se eleve su presión arterial, entonces es necesario que no consuma sal o muy mínima cantidad. Puede reducir el consumo y en casos extremos directamente evitarla, pero la sal en sí no va a provocar que la persona desarrolle una hipertensión, ¿no? Ese diagnóstico específico. Así que eso también es importante aclararlo, ¿no? El resto de la población, el que no tiene ese problema, puede incluir la sal cotidianamente en todas sus comidas, ya que en realidad lo que hace es prevenir la hipotensión, que también puede ser tan dañina a veces como la hipertensión, aunque los riesgos son mucho peores, por supuesto, con la hipertensión arterial, ¿no? Pero es importante siempre el estar en equilibrio, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer para reducir la ingesta de sal, ¿no? Algunos consejos, por ejemplo, para quien no quiere consumir tanto, pues sabe que la sal ya está agregada, el sodio, el tema del sodio viene agregado en todos los productos, la mayoría que uno consume comprados, galletitas, las galletitas dulces, incluso si uno lee, tienen sodio. Un montón de productos que uno compra, si vemos en las etiquetas que contiene y tiene sodio. Entonces, por eso ya estamos consumiendo de por sí muchas cosas sin darnos cuenta y queremos por ahí reducirlo cuando preparamos nuestras comidas, y entonces es bueno tener en cuenta esto. No abusar de las salsas, ¿no? Todas esas cosas que uno compra como ser la salsa de soja, ¿no? Que es resalada. Entonces, sería conveniente, yo hace años, porque la médica me lo prohibió, ¿no? Porque me prohibió todo lo que sea con soja, porque como fue uno de los productos transgénicos primeros que se supo, era la soja transgénica, todo el mal que hacía, y bueno, me dijo no consumir nada de soja, ni siquiera la salsa, así que hace años que no la pruebo, porque realmente es muy salada, además. Pero también sabemos, eso iba a decir Patricia, el miso es saladísimo también, lo quité y me encantaban, dos cosas riquísimas, pero claro, tiene muchísima sal. Y podemos reemplazar, ¿no? Las barras de cereal tienen sodio, las papas fritas, muchísimos productos, los bastoncitos esos de verduras, frutos, podríamos reemplazarlos, perdón, por bastoncitos de verdura, frutos secos, pero que no sean con sal, porque incluso
Ustedes vieron que los que vienen empaquetados, que se le vende mucho a los chicos muchas veces, esas semillitas, pipas, ya vienen saladas, como el maní salado, un montón de cosas que ya vienen con sal. Entonces, lo importante es en las dietéticas de confianza comprar las cosas sueltas y entonces uno preparar como lo quiere. Y también reemplazar la sal por hierbas frescas y especias, ¿no? Hay muchas especias que nosotros tienen un sabor riquísimo y podemos ir reemplazando para no extrañar tanto el sabor especial que tiene la sal. Esto también es interesante. Nunca añadirle sal a la comida sin antes probarla, porque hay muchísima gente que ya por costumbre desde chicos o porque ya en su familia era así desde que era pequeño y se acostumbró de esa manera, que en el plato de comida directamente echan un poco de sal antes de empezar a comer. No, si uno tiene ese hábito, no hacerlo más. Tampoco tener un salero en la mesa, porque a veces el hecho de levantarse a buscar el salero a uno le da pereza. Y entonces ya no lo voy a buscar. Prefiero terminar de comer así, aunque me parece que le falte un poquito de sal, pero bueno, sigo. Entonces eso está bueno. Y si uno va a consumir productos procesados, siempre leer las etiquetas, ¿no? Cuando tenemos que comprar algo y elegir, por supuesto, el que tenga menos sodio. De hecho, ya hoy día tenemos todos los carteles esos negros, los octógonos negros, y muchísimos dicen exceso de sodio. Ese ya descartado, ni lo vemos. Pero igual es bueno leer la cantidad que tienen todos los demás y elegir siempre el que tenga menos sodio por las dudas. ¿Y cuál es la mejor sal? ¿No? Este es el tema, porque por lo menos hay 4 clases de sal que son las más importantes y que acá se genera también una duda, ¿no? ¿Cuál elijo? La sal común se obtiene de depósitos de sal, que son minas que se establecen en las zonas donde se ha detectado que hay yacimientos subterráneos. Y posteriormente, esa sal que se extrae se refina y se procesa mediante la evaporación al vacío obtenido de la recristalización de salmueras para poder otorgarle la textura que la hace mucho más fácil para consumirla, por supuesto. Entonces, dependiendo del estado en que se encuentra la sal, en los yacimientos subterráneos existen 2 procesos principales. Esto es en cuanto a la sal común, ¿no? La sal que obtenemos, que compramos, que estamos acostumbrados a consumir siempre, ¿no? La sal común que se obtiene en estos yacimientos subterráneos y que entonces hay 2 formas de obtener la sal de una mina. Y entonces ahora vamos a ver por qué y cómo se hace. Hay un método de extracción en roca y este se aplica cuando la sal de roca está en tamaños grandes, son suficientes como para extraerla en forma íntegra, ¿no? Como en trozos enormes de piedra, y en esos casos se hace uso de maquinaria especializada para quitarla y después es procesada en las fábricas. Y después está el método de extracción in situ. Esta técnica, a diferencia de la anterior, se utiliza cuando se llama la alita es la sal, justamente, los trozos esos gigantes de sal, pero no están en estado puro, sino que están todo en partículas muy dispersas por distintos lugares
de ese yacimiento, y entonces para poder extraerla sería muy trabajoso, ¿no? Atraerla si está, juntarla toda, digamos. Entonces lo que se hace es inyectarle agua dulce a presión en las zonas donde se ha ubicado que hay concentración de sal. Y de esta manera se convierten en depósitos de salmuera, en salmueras que se pueden extraer y así se la procesan, ¿no? Entonces mandan ese agua dulce para que se concentre se junte todo y ahí después entonces la pueden retirar de una sola vez. El tipo de procedimiento que conlleva la sal de mina, desde su obtención hasta su presentación por parte de las empresas que la comercializan, ocasiona en todo este proceso, ¿no? Van perdiendo elementos que se encuentran presentes de manera natural en la sal, los cuales son bastante benéficos para la salud humana, ya que son minerales, como por ejemplo el yodo biológico, el potasio, el calcio, el flúor, el magnesio, entre otros, y que tienen funciones muy importantes para el metabolismo humano. Es desde sus métodos de extracción que se empieza a marcar la diferencia entre la sal marina y la sal común. Lo que vimos hasta ahora son sales en tierra, en yacimientos. Los procesos que debe atravesar la sal de mina son mucho más elaborados e industrializados, pues su origen hace necesario que sea altamente tratada y modificada. Y la sal marina es la que se obtiene a partir de la evaporación solar del agua de mar que se cristaliza en forma de grano y se recoge por un sistema mecánico sin tener que pasar por procesos elaborados que nos traían todo ese proceso del desgaste y de que se vaya perdiendo todo el poder nutritivo que tenía al azar, todo aquello que era beneficioso para el organismo, ¿no? De acuerdo con el grado de humedad que la industria salinera le otorgue, pueden existir las sales húmedas o las sales secas. Y en este proceso natural, que es sustentable, se hace uso del viento y del sol para separar el agua y entonces dejar solamente los granos de arena. El agua de los océanos naturalmente cuenta con una gran composición, aunque sus constituyentes fundamentales son cloro y sodio, pero también traen en abundancia minerales como el magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, flúor, estroncio y boro, entre otros, ¿no? Estos serían algunos. En total, se calcula que en los mares hay presentes aproximadamente 80 oligoelementos, y algunos en mayor cantidad que otros. Por eso es que la sal que se extrae de esta clase de fuente cuenta con un gran contenido de oligoelementos y de minerales. Y otra diferencia entre la sal común y la sal de mar es que este segundo tipo, al no ser modificada mediante procesos de refinación, conserva más elementos beneficiosos para nosotros. Después tenemos las sales rosadas, que hay dos clases, ¿no? Porque uno la que tiene como, creo que más conocida es la sal del Himalaya. Y entonces vamos a ver que hay otra sal rosada, que es la de maras. Esa es una sal buenísima que se consigue en Perú. Y ahora vamos a verlo esto. Es una sal purísima. La sal del Himalaya es extraída a través de explosiones en las minas que hay cerca del Himalaya y contamina la sal. Es una sal con alta dureza en los granos,
lo cual evita que el cuerpo humano lo pueda asimilar fácilmente. Acá está la sal de maras, es producida por cristalización y cultivada a mano hace más de 600 años, desde la época de los incas. La sal de maras es una de las pocas sales en el mundo que tiene realmente sabor a sal. Por eso, la diferenciación del uso de esta sal en los alimentos. La sal de maras, este es el lugar, esto es maras justamente, se obtiene a través de la evaporación y cristalización polar de pozos de sal. Es un proceso totalmente diferente al proceso de producción de la sal refinada común, ¿no? Lo cual contribuye a preservar los minerales que tiene. Esta sal rosada de maras es una sal 100% natural, con un alto contenido mineral y sin ningún preservante o aditivo. Yo iba a buscar y me olvidé el precio porque es cara, muy cara. Pero después tenemos cómo surge la sal rosada. Esta sal rosada del Himalaya, que es muy común, muy buscada por nosotros. De hecho, yo tengo una, y ahora les voy a contar después que veamos de qué se trata mi anécdota. La sal rosada del Himalaya es un tipo de sal que proviene de las montañas de Pakistán, específicamente de la localidad de Keura, cerca de las estribaciones del Himalaya. Y aquellos que defienden este tipo de sal señalan que es una de las sales más puras del planeta, aunque esas afirmaciones han sido cuestionadas en varias oportunidades por distintos nutricionistas de todo el mundo. Estas son las cuevas, ¿no? El color rosado que traen ambas se lo da la cantidad de minerales que tiene, pero sobre todo la cantidad de hierro, ¿no? Si uno mira las cuevas de donde se obtiene la sal del Himalaya, es de este color así, color cobre prácticamente, y vemos que lo que queda y la sal que está colgando es rosada. En su estado natural, el cloruro de sodio puro es de color blanco. Por eso es que muchos dicen que no se la puede anunciar como una sal pura, porque es verdad, el cloruro de sodio en realidad es incoloro, pero por el tamaño y al ser pulverizada, la sal queda de un color blanco. Entonces, incluso también pasa lo mismo con la sal negra del Himalaya, que también es conocida, pero se lo puede encontrar en la misma región. Contienen estas sales 84 minerales, que son precisamente la razón por la cual se dice que son tan saludables. La sal negra después es coloreada en realidad. Sin embargo, esto fue muy cuestionado e incluso desmentido por muchos expertos. Muchos de estos minerales están en cantidades apenas detectables, de manera que no repercuten en gran medida en nuestra salud nutricional. Y, por ejemplo, acá viene el caso de que en un trabajo hecho en una revista en el 2020, que evaluó la composición mineral de la sal rosa en el Himalaya y se comercializa en Australia, los investigadores encontraron que, a diferencia de la sal común, contiene calcio, magnesio, potasio hierro. Y lo mismo, y decían, no tiene el valor nutricional que nos están vendiendo. Lo mismo, algunas muestras, y eso es lo malo, lo peor de todo, es que se encontraron trazas de aluminio, plomo, silicio y azufre. Acá vemos, esta cueva es uno de los yacimientos de esta salinera, digamos, de Pakistán, porque se hacen visitas
turísticas guiadas, porque realmente es imponente también. Y en nuestro país hay una importante nutricionista vegana que sostiene que no nos aporta yodo para nada, cosa que sí hace la sal marina, por ejemplo, y que además es muy cara, además de provenir de Pakistán, donde las condiciones de la producción y del trabajo pueden ser dudosas. Entonces, no aconseja su consumo. Y entonces yo fui a buscar la sal que estoy consumiendo. En el paquetito, me olvidé ahora de traerlo, pero el paquetito dice sal del Himalaya. Y digo, a ver, ¿de dónde viene? Y después dice dietética científica, o sea que es embolsada aquí. No sé si traerán en cantidades, cómo viene. O sea que pasa por un montón de procesos, porque esa bolsita está toda y no es que traiga como algunos productos que se compran en el extranjero, ¿no? Y que después arriba le ponen la etiqueta escrita en nuestro idioma para que entendamos lo que tiene, sino que está directamente cerrada, envasada, hecha todo aquí. Quiere decir que esa sal, en teoría, que viene de Pakistán, como dice ahí, porque dice que es de Pakistán, vino en una cantidad enorme y después fue envasada aquí, o sea que va pasando de mano en mano, como se dice, y esto, en todo ese proceso, en esa manipulación, pierde pureza, por supuesto. Bueno, eso es en cuanto a la sal, así que cada uno saca sus propias conclusiones y pienso que queda a criterio de cada uno. Yo me quedaría con la sal marina, por supuesto, pero bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Y otro tema es el agua, ¿no? El hecho de que muchas veces nos dicen beber agua engorda durante las comidas, cuando uno come y va bebiendo. Pero el agua en realidad es el único alimento que tiene 0 calorías, nunca engorda. Si se bebe mucho durante las comidas, la persona lo que tiene se va a sentir más llena, por supuesto. Y eso hace que piense que comió mucho, comió demasiado y que va a engordar por eso. Pero nada que ver, ¿no? El agua no nos engorda. Esto también, el hecho de que hay que comer 4 veces al día. Muchas veces nos dicen esto, pero cada persona tiene que realizar el número de comidas que considere oportuna según su estilo de vida, también su condición personal. Decíamos antes, ¿no? Esto de que muchas veces se come 3 veces, 6 veces, depende de cada uno. Hay muchas teorías. Incluso cuando uno está haciendo una dieta por algún motivo X, hay gente que por ahí tiene que operarse y necesita bajar unos kilos y tiene que hacer una dieta estricta y tiene colaciones entre medio, ¿no es cierto? No es comida, pero sí tiene que comer algo. Entonces, yo no sé si seguimos o dejamos para el encuentro que viene algunas cosas que faltan y agregamos también en la próxima lo de la genética biológica, ¿no? El cambio, la biogenética, que es tan interesante, porque si no nos vamos a extender mucho, creo yo. Así que pienso que hasta acá podemos llegar. Si quieren hacer algún comentario, y si no, seguimos en la próxima. ¿Hay algún? A ver, vamos a leer. Bueno, no hay preguntas. Así que yo diría que terminamos aquí y seguimos en el próximo encuentro donde vamos a agregar estas cosas que son tan interesantes de los cambios que se hacen en los alimentos para cambiar su valor nutritivo, su aspecto, su rendimiento y vemos si eso puede afectar nuestra salud también. Así que
Hacemos un minutito de silencio antes de terminar. Gracias, Teresa, muy amable. Gracias. Entonces les agradezco mucho y nos volvemos a encontrar el mes que viene. Om Shanti, muchas gracias. Om Shanti, gracias Mirta.